Gracias. Bueno, saludarlos a todos y agradecerles la oportunidad de estar aquí discutiendo estos temas que nos siguen interesando casi después de 80 años, ¿no? Que es el bustamantismo y la experiencia del APRA. Yo quería acercarme desde lo local a este reformismo moderado, como lo llamaba Portocarrero, y leer la fórmula política desde las apuestas y desencantos del APRA, así como desde un proceso de modernización del Estado que atraviesa dos dinámicas a las que me voy a referir. Primero, lo municipal y segundo, lo urbano en el APRA durante este contexto, ¿no? Me he dado cuenta que la alternativa municipal del APRA es innovadora en cuanto permite una participación nueva en un momento de democratización política, ¿no? Mientras que el pensamiento urbano de los ingenieros apristas se inserta más bien en algunos sentidos comunes en torno a la vivienda social, ¿no? Que son los mismos que podrían ser desarrollados por el arquitecto peruano o por la agrupación Espacio, ¿no? Otros grupos que modernizaron el panorama de la arquitectura peruana a mediados de siglo. En el caso de la revista Urbanismo, hay una mirada viviendística, al igual que estos otros grupos, que no cuestiona lo que sí cuestionaba en 1931 el APRA, que eran las bases de la propiedad privada. En el 45, la elección de Bustamante, para traer un poco de contexto, significó una alternativa a la tradicional dominación de la sociedad peruana, y al mismo tiempo, según Julio Calderón, el Perú atravesaba un proceso de urbanización sin parangón hasta la actualidad. Basta ver los censos del año 40 como del año 61 para atestiguar este dislocamiento social, ¿no? En un país que pasa de una predominancia rural a una faz cada vez más urbana. Pasamos a la siguiente, por favor. Sí. Voy a presentar brevemente la revista. En primer lugar, fue publicada entre agosto del 46 y junio del 47, tuvo solo 6 números y es el órgano del Buró Nacional Aprista de Municipalidades. Fue redactada por ingenieros apristas que optaron por un pensamiento urbano, modernizador, pero que se insertaba en los preceptos higienistas y funcionalistas que imperaban desde el siglo XIX en las distintas intervenciones urbanas que ha tenido Lima especialmente, ¿no? Que autores como Gabriel Ramón las han llamado auténticos proyectos de cirugía urbana. La apuesta de urbanismo acabaría siendo una voluntad frustrada a medida avanzaban las distancias entre el APRA y los otros miembros del gobierno, partiendo de sus diferentes formas de pensar la democracia, ¿no? Algo que quiero señalar en torno a lo municipal es que hasta ese entonces y desde el oncenio, la figura municipal que regía era la de las llamadas juntas de notables. El APRA demanda la existencia de elecciones abiertas con cabildos participativos, cabildos abiertos, donde, como señala muy bien Carlos Bedoya, las mujeres pudieron participar y acceder a cargos de representación por primera vez en la historia política peruana. Hubieron alcaldesas apristas y no apristas también, concejalas, concejales obreros. La historia electoral no toma como un antecedente, tal vez hay quizá un sesgo antiaprista en ese abordaje, ¿no? Pero creo que sí constituyeron ciertas expectativas, especialmente para las mujeres apristas, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Los distintos temas enfatizan más que nada en la administración municipal de las provincias. El APRA tiene una reconocida trayectoria descentralista que se engarza muy bien con un ánimo regional, ¿no? Que existió en las primeras décadas del siglo XX. En torno a la administración municipal de Lima también hay una serie de artículos. Son ingenieros y profesionales muy interesados en pensar el arte
como parte de un proceso social que se interrelaciona con la ciudad. Y también, lógicamente, hay artículos de propaganda, ¿no? Ahora pasamos a la siguiente. Quiero comentar también que, sí, en torno a los miembros del comité editorial y algunos colaboradores destacados de urbanismo, ¿no? En principio, el grupo de urbanismo estaba dirigido por Guillermo Vegas y Sergio Moral. De Sergio Moral no he podido encontrar registro, más allá de su participación en la redacción de una asamblea municipal que tuvieron los alcaldes apristas en Ancón. Pero Benigno Martínez de la Torre sería un conocido empresario cultural que desde los años 30 estaría en distintos países como Chile, como Argentina, dirigiendo, montando ciertos espectáculos. Entonces tenían una experiencia cosmopolita, latinoamericana, indoamericana. Guillermo Vegas también, bueno, luego desarrollaría su carrera como economista, al igual que Manuel Martínez, de quien solamente he podido encontrar esa foto en internet, que estaba pues en la cárcel del Frontón, ¿no? Acompañado con otros apristas, entre ellos García Ronceros, ¿no? El padre de Alan García. Pasamos a la siguiente. Y bueno, un colaborador de urbanismo importante fue el ingeniero Hernán Boyo, que fue secretario de organización del APRA para el año 45, y él tiene, quiero leer, define en la revista la concepción que se tiene sobre el urbanismo. Teniendo como objeto el urbanismo organizar la vida en la ciudad para hacer feliz al que la habita, no puede abarcar solo el concepto de lo material, sino que se expansiona hacia lo espiritual. De ahí que no puede clasificarse meramente como ciencia, enjuiciándolo dentro del monismo materialista marxista, dado que también abarca lo ético, lo moral y lo filosófico. Hemos dicho que cada ciudad tiene su espíritu, tócale al urbanista respetarlo. Bueno, ahora pasamos al siguiente. Esto desentona un poco con la propuesta urbana que tenía el APRA en el año 31 en el semanario APRA. El ingeniero Carlos Odiaga, que luego tuvo, según comenta Ricardo Melgar, una trayectoria destacada como militante aprista del ala izquierda del Comité Mexicano, comentaba lo siguiente: será moderno un hombre que viste rigurosamente a la moda, que practica deportes, que conoce idiomas y que viaja, que puede tener aún afición a máquinas, ser, si se quiere, radiómano y que hasta puede gustar de la novela del día, pero que es impermeable a las inquietudes de la hora actual, que cree segregarse del fenómeno social que vivimos a título de aristócrata, de independiente o de simple egoísta. Cosa análoga sucede con la arquitectura. Solo es moderna la arquitectura que resuelve un problema moderno o actual con medidas modernas. Lo demás es arqueología o esnovismo. Una cosa arquitectónicamente moderna podrá tener un sabor tradicionalista, arcaico, hasta clásico, pero su esencia deberá ser moderna. Entonces, lo que desentona aquí primero es la conservación del espíritu de la arquitectura, como mencionaba Hernán Boyo, ¿no? Esto puede traer cierto conservadurismo en el quehacer arquitectónico, que en el Perú ha tenido sus formas en la arquitectura neoperuana, en la arquitectura neocolonial, que ha sido imperante en las primeras décadas de siglo, ¿no? Entonces el asunto acá es pensar más que nada en que la esencia es lo moderno y la forma es lo que va tomando distintos estilos, ¿no? Sí. Quiero terminar con una suerte de variedad, ¿no? A modo también de lo que he podido leer en estos 6 números. Se estaba pensando en distintas infraestructuras urbanas, en el parque infantil, en el turismo y en la vivienda. En cuanto al parque infantil, quien fue la encargada de dirigir este proceso fue Virginia Izaguirre, una mujer aprista que formaba parte del comando femenino dirigido por Magda Portal.
Y de lo que se trata la historización un poco del parque infantil, que es algo que he podido leer cierta historia de la infancia y no he encontrado ninguna referencia, es legibilizar, ordenar el juego infantil que antes se producía en los arenales, en los callejones, en las aceras, en las pistas, ¿no? Y con materiales que los niños obtenían, ¿no? Maderas, plásticos, latas. Entonces también veamos el entusiasmo, ¿no?, de los niños por acceder a un espacio seguro, ¿no?, que se promovía como un espacio seguro, pero al mismo tiempo vigilado, ¿no?, por un adulto, por alguien responsable, ¿no?, que rompe un poco el anonimato que tienen los niños en la cultura urbana infantil, ¿no? Pero no cuestiona Virginia de Izaguirre y tampoco los apristas de urbanismo las razones de por qué el juego infantil se torna violento, ¿no?, que es la expansión del auto, la expansión de la traza urbana y de la vialidad limeña, ¿no? Pasamos a la siguiente. Ahí se puede ver también al lado derecho quiénes fueron los principales aportantes de este proyecto, ¿no? En principio aparece Matías Gildemeister, ¿no?, un conocido industrial, y en segundo lugar Emilio Guimoye, que fue un empresario del turismo, especialmente conocido por financiar el hotel de Paracas, del cual voy a hablar enseguida. Sí, el bustamantismo también consideró como un fenómeno importante atender la cuestión turística, ¿no?, como una actividad económica. Menciona una aprista en la revista que la llave del turismo es la expansión de la vialidad. Entonces, el crecimiento del turismo, ¿no?, con la Corporación Nacional del Turismo, dirigida por Benjamín Roca, que fue además un hombre de confianza, un amigo de Bustamante, en lo que yo he podido revisar un poco el archivo personal de Bustamante en Arequipa, él sostenía estos intereses de la capitalización del turismo, que es una experiencia propiamente burguesa, ¿no? Sí, pasamos a la... Y en último lugar, el tema en torno a la vivienda, ¿no? Aquí hay un plano que es una impresión de la maqueta de la unidad vecinal Ciudad y Campo. Fue construida durante el gobierno de Bustamante. Se pensó como una urbanización mixta, ¿no?, donde participaban capitales públicos y capitales privados también, pero especialmente centralizada a atender la necesidad de la vivienda de los empleados públicos y también de los obreros. Quiero terminar señalando que siempre se ve a Belaúnde y al año 45 como un parteaguas, ¿no?, en la Corporación Nacional de Vivienda, el tema de la vivienda social, pero se ignora mucho el periodo previo al 45, ¿no? Y uno, cuando revisa cierta historia de las barriadas y de las modalidades de vivienda, lo que puede encontrar es que la habitación higiénica empezó siendo una de las banderas que movilizaban los anarquistas a finales del siglo XIX, que Billinghurst también tenía toda una retórica cuando era alcalde y presidente de defender la vivienda higiénica. En la época, como señala Drinot, también de Benavides, hay toda una construcción de un Estado obrero que quiere domesticar a la clase trabajadora para alejarla del APRA, ¿no? Entonces, estamos ante un asunto que es mucho más largo y que el APRA, en este reformismo moderado, lamentablemente, no fue capaz de quebrar totalmente, ¿no? Entonces, eso también explica las frustraciones que tendrían los miembros de urbanismo y también, lógicamente, los apristas de base, ¿no? Eso quería anticipar. Estoy desde luego agradecido y espero sus preguntas y comentarios. Yo voy a compartir con ustedes unos avances de una investigación que estoy realizando, que es referente al periodo que nos compete, ¿no?, del 45 al 48. ¿Puedes pasarla, por favor, para ver el objetivo? Una más.
Sí. El objetivo de la presente ponencia es acercarnos al Poder Legislativo del Perú durante el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, época conocida por todos nosotros como la Primavera Democrática, pensando que muestra posibilidades de incursiones democratizadoras en nuestro país. Y esto se evidencia cuando los intereses particulares se ponen a un lado para atender situaciones que tienen como objetivo el desarrollo nacional. Utilizamos este concepto de incursiones democratizadoras, que más adelante voy a trabajarlo, ¿no? Y a lo largo de la ponencia quiero presentarle algunas ideas que yo tengo y que espero que luego en la conversación las podamos debatir y ver o enriquecer esos puntos de vista. Para realizar este análisis partimos de las premisas de que si bien cada cierto tiempo en la historia del Perú existen tensiones que ponen en riesgo nuestro desarrollo, existen también momentos de diálogo y consenso que permiten el fortalecimiento de la democracia. Es por ello que buscamos conocer la participación de algunos de los representantes de la célula parlamentaria aprista. En este caso yo voy a mencionar a uno que es con quien voy a empezar, estoy empezando esta investigación, que es Ramiro Prialé, pero me interesa también conocer e investigar más acerca de otros que son Manuel Joane, Luis Heisen, algunos otros que están bastante presentes en las fuentes, en los diarios de debate, como está presente Showing, con participaciones Bustamante de la Fuente, con bastante presencia, bueno, ya no de la célula parlamentaria aprista, sino de la que se denomina la célula socialista, como son Arca Parró, Castro, Pozo y otros más, ¿no? Entonces, yo empiezo algo así como presentando el momento histórico en que Bustamante gana las elecciones después del 10 de julio y asume la presidencia, ¿no? El 28 de julio se inicia un periodo corto pero muy significativo en la historia de nuestra democracia. Yo he puesto que realmente si hiciéramos un análisis, una radiografía, una autopsia de lo que significa los momentos en que hemos tenido momentos de democracia a lo largo de nuestra historia, este sería uno de ellos. Muchas personas mencionan que es el primero de una serie de incursiones democratizadoras, ¿no? Y es seguro que en este periodo veríamos algunas estructuras muy fuertes que nos acompañan a lo largo del siglo XX y que cimentan nuestra democracia. Pero también nos damos cuenta que es un periodo que tenemos que analizarlo bien, conocerlo, a través de las variables democráticas que más adelante voy a compartir con ustedes, porque así como inició con toda la fuerza y toda la turbulencia de una época histórica que marcaba un cambio, así también rapidito se terminó, ¿no? Entonces nos damos cuenta que la democracia es algo que debemos cuidar, fortalecer y desarrollar, porque si no la perdemos rápidamente, luego nos vienen los 8 años de Odría, ¿no? La situación nacional e internacional demandaban que países como nuestro, socio estratégico de Estados Unidos, rechazara, al menos a vista de la opinión pública, todo tipo de totalitarismo y autoritarismo que se pudiese asemejar a los fascismos posteriormente derrotados en la contienda internacional. Era tiempo de izar o tal vez construir banderas democráticas, y nuestro país no estaba ajeno a esto. Si bien es cierto, hay personas que mencionan a la Primavera Democrática y inician con el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, ¿no? Porque es un momento del gobierno de Manuel Prado Ugarteche donde están presentes las necesidades de sociedades, de miembros de nuestra sociedad emergente, ¿no? Y en el gobierno de Manuel Prado Ugarteche propiamente se da esa apertura a la legalidad del partido aprista después de 11 años de estar proscrito. Es en el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero donde efectivamente se hace presente y con la presencia de la coalición del Frente Democrático Nacional y la presencia del APRA
como una de las variables que también voy a mencionar más adelante, que es el sistema electoral, ¿no? El electorado, muy importante, que está presente en esta historia. Bueno, la presente ponencia busca comprender la difícil situación denominada por las ciencias políticas gobierno dividido, que es cuando los poderes que gobiernan un país se encuentran enfrentados. En un gobierno dividido, por lo general, la mayoría que vota por el Ejecutivo tiene al partido contrario liderando el legislativo, ¿no? Algo nosotros hemos visto en nuestra historia reciente, y busco encontrar un espacio historiográfico dentro de nuestra historia donde podamos analizar cómo ocurre esta situación. Si bien el Poder Ejecutivo está con la figura de José Luis Bustamante Rivero, líder del Frente Democrático Nacional, que llega al poder gracias a los abrumadores votos del Partido del Pueblo, el Poder Legislativo evidenciaba una disciplina y una mayoría aprista en sus escaños. Y no era mayoría absoluta, pero con la del Frente Democrático ya era mayoría absoluta en el Poder Legislativo, ¿no? Las preguntas que nos hacemos, bueno, que me hago yo, ¿no? Las preguntas para entender bien este periodo es, tenemos ya el momento en que hay una coalición, hay un momento en que hay una apertura a una entrada democrática, pero también me pregunto en qué momento, porque en lo que yo he estado leyendo es que es rápido, se pierde también. Si bien es cierto, la historiografía nos menciona que a lo largo del 47, del 46, 47, nosotros podemos revisar algunas fuentes como los diarios de debate donde vemos que esto se pierde rápidamente, ¿no? ¿Cuál fue el enfrentamiento que hubo entre el legislativo y el legislativo en nuestro periodo de estudios? Y también quiero ingresar un concepto, ¿no? que es para mí importante, es el olvido político, ¿no? Entonces quiero saber cuál es la relación que puede haber para solucionar estos temas de gobierno dividido, ¿no? Si bien es cierto, es necesario la memoria histórica, pero en qué momento la democracia tiene que utilizar otras herramientas, otras armas para poder avanzar y salir adelante, ¿no? Y el olvido político es algo que me tienta ahí dentro de este tema de investigación. Bueno, algunas de las preguntas van a ser el hilo conductor de mis investigaciones, ¿no? Les comento, no es que tenga muchos temas ya preparados, pero sí quiero compartir con ustedes algunos. El Perú en 1945 tenía una demarcación política diferente a la de 1949. Durante el gobierno de Manuel Prado Ugarteche se habían creado dos departamentos nuevos, Tumbes y Pasco. Se habían realizado modificaciones en las demarcaciones del departamento de Loreto y se habían creado 6 provincias nuevas: Mariscal Cáceres, Nazca, Bagua, Cobamba, Corongo, Junín. Esta nueva estructura jurisdiccional del Estado peruano trajo consigo un aumento en el número de miembros de ambas cámaras del Poder Legislativo. De acuerdo al Decreto Supremo del 28 de noviembre de 1944, se elevaba a 49 el número de miembros del Senado y a 153 el número de miembros de la Cámara de Diputados. Acá hay algo muy interesante cuando reviso los cuadernos de debate de esta época, que mencionan algunos de los senadores que salen electos por algunas provincias, mencionan, y se creó tal provincia, o se creó tal departamento, o se permitió que se desmembrara tal departamento para buscar algunos votos o para hacer crear determinados cargos públicos, pero que al final de cuentas la población no votó por ellos. Bueno. Los departamentos de Amazonas, Apurímac, Huancavelica, Huánuco, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, San Martín, Tacna y Tumbes elegirían un senador. Ayacucho, Ica, Lambayeque, Loreto, Puno y la provincia constitucional de Callao elegirían 2 senadores. 3 senadores por Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Junín, La Libertad y Piura.
y 6 senadores por el departamento de Lima. Hago esta mención porque a lo largo de la investigación que yo pretendo seguir desarrollando, es muy importante la presencia de estos senadores, aunque no todos intervienen seguidamente en los debates que hay en el Congreso. Sí es importante porque situaciones que pueden acaecer en algún lugar determinado durante estos 3 años son los primeros que tienen que dar en el Congreso la cara frente a lo que está ocurriendo en su jurisdicción. La coyuntura marcaba las siguientes acciones políticas en nuestro país. 25 días antes de las elecciones, el 10 de junio, se levanta la prohibición del partido aprista de participar legalmente en la vida política del país. Si bien no presenta candidato para la representación máxima al Ejecutivo, daría su apoyo a José Luis Bustamante Rivero, líder del Frente Democrático Nacional. Lo cierto era que luego de 11 años de estar, como muchos dicen, en la catacumbas, sus máximos líderes, principales militantes, se postularon al Poder Legislativo, ya sea para la Cámara de Diputados o para la Cámara de Senadores. En la publicación del 28 de mayo de 1945 del semanario El Pueblo, órgano del partido aprista, cuyo redactor era Antenor Orrego, podemos leer una serie de mensajes de felicitación y de bienvenida a la vida democrática del Partido del Pueblo, emitido por una serie de personalidades que tendrían un rol protagónico en los siguientes años. José Luis Bustamante Rivero menciona, y este mensaje es leído en la Plaza San Martín, ¿no? Cuando se presenta, dice: quiero asociarme al justo regocijo con que el Partido del Pueblo celebra su incorporación legal a la vida política del país. Menciona la importancia de contar con la sincera unificación de todos los elementos de la ciudadanía para afrontar con eficacia los problemas que plantean nuestra actual crisis jurídica y moral. También está la figura de Francisco Tudela, en nombre del Comité de la Unión Demócrata Republicana, dirigidas a Víctor Raúl Aya de la Torre, donde expresa la cordial satisfacción que nos ha producido la inscripción del Partido del Pueblo por el Jurado Nacional de Elecciones. Este es un acto de justicia y un paso hacia el logro de la indispensable unidad nacional, dentro de la variedad de materias y criterios y frente a los múltiples problemas que plantea la vida de un pueblo. Bueno, y así otras figuras que mencionan y dan la bienvenida al Partido Aprista peruano, que sale de 11 años de estar alejado, y no sé cuánto tiempo me queda ya. 3 minutos. Bien, yo, bueno, aparte de todo ello, quería yo compartir un poco la figura de Ramiro Prialé, que es el senador por parte de Junín. Me interesa mucho también porque yo voy a trabajar a 3 personajes, que son Ramiro Prialé, que es Heisen y que es Sebade. Y todos ellos tienen un marco de edad relativamente similar, ¿no? Él nace en 1904, el otro en el 1900, es decir, años muy seguidos, ¿no? Son coetáneos, ¿no? Este senador, bueno, ya conocemos algunos su participación, viene a Lima y en Lima estudia Derecho en San Marcos y luego forma parte del Partido Aprista, cuando este Partido Aprista ya es un partido inscrito en el Perú. No, no es, pues justamente lo estaba comentando en algún momento afuera con el compañero, que no es uno de los senadores que está presente en la Asamblea Constituyente del 31, como sí lo es Johnny Heisen. Sin embargo, es una figura muy importante porque Víctor Raúl Aya de la Torre muy rápidamente se da cuenta que tiene una capacidad de organización muy grande y le da encargos como la organización de los jóvenes apristas, ¿no? Luego lo vicesecretario del Partido Aprista y luego llegó a ser secretario general del Partido Aprista. Luego, bueno, como todos los apristas perseguidos, encarcelados y deportados, él termina su vida entre la clandestinidad y regresar a ver a su familia, encarcelado en el 33, de enero a junio,
¿no? Y luego posteriormente deportado a Panamá, ¿no? En Panamá vive ahí, en una de las palabras que él tiene en el diario de Debate, dedica unas palabras muy bonitas para el aniversario de la independencia de Panamá, ¿no? Donde menciona que ahí ha vivido una cantidad de tiempo y que ha sido muy bien recibido y que quiere agradecer la democracia que se evidencia en este país. Bueno, este es el personaje que comparte, con el que voy a trabajar y tiene bastante participación, si no es que han ido a todas las sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias, del 45, del 46 y en el momento en que se haga el Congreso del 47, es uno de los que más ha participado en ese. Y ya después conversaré un poco más, disculpen. Los dos ponentes que me han antecedido han hablado sobre el Frente Democrático Nacional. El que quiera ahondar mayor sobre ello está el libro de Gonzalo Portocarrero, que lo sacó la primera edición por la editorial Mosca Azul y la segunda que ha sido reeditada por la Pontificia Universidad Católica, que habla desde Bustamante hasta la época de Odría. Y básicamente para hablar sobre el Frente Democrático Nacional es una alianza por parte de Óscar Raimundo Benavides, Víctor Raúl Aya de la Torre y... Ay, se me va el nombre. José Luis Bustamante y Ribeiro, y donde justamente, como le decía Luis Alberto Sánchez, el Salomón del APRA, Ramiro Prialé, va a tener un papel importantísimo en la conformación de este grupo. El punto álgido con el tema del ausentismo parlamentario llega en julio de 1947, cuando se está produciéndose las elecciones para la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Diputados que se llega a elegir a Fernando Elón de Vivero, y la de senadores, por falta de quórum que no se llega a efectuar, llevan a que se comiencen a realizar una serie de conversaciones entre los diferentes grupos políticos, situación que estaba tensa por la ya llamada ley de imprenta, el asesinato de Francisco Graña Garland y los impases que habían tenido al propio interior, las discusiones internas del propio Frente Democrático Nacional, que va a llevar por cabo que tanto la legislatura del año 47 sea un monólogo de la Cámara de Diputados que sesionó sin que la de senadores superara el impasse, ¿no? Hasta julio del año 48, exigiendo el grupo independiente, básicamente representados por el senador Héctor Boza y el diputado Pedro Dulanto, a José Luis Bustamante y Ribeiro, su presencia para solucionar el tema del impasse, cosa que no se va a solucionar debido a la crispación sobre dos puntos que son el presupuesto general de 1948 y el tema de las juntas municipales transitorias, ¿no? Para que no se puedan realizar las elecciones. Y el discurso aprista, siguiente diapositiva, una más, el discurso aprista que se puede observar en las entrevistas que dan en el año 47 Manuel Seoane, Fernando Elón de Vivero, Luis Heisen, el propio Ramiro Prialé, es que se acometió contra el aprismo y su plataforma política de coincidencias principistas entre todos los partidos peruanos, a excepción de los comunistas y adeptos a la dictadura de Prado, justamente con la que el APRA va a pactar en el año 56, un programa nacional que fue olvidado y sustituido por los sectores que fugaron del Frente Democrático Nacional una vez recibida la credencial de su elección. Esto es un error por parte de Ramiro Prialé porque, como mencionó antes, basta revisar el diario de debates y la famosa ley de canillitas, la famosa ley de imprenta, la ley de municipalidades que se dio en el año 46, todos contaron con el apoyo del Frente Democrático Nacional. Entonces, decir que una vez haber tenido la credencial de su elección rompieron el acuerdo es algo que está totalmente equivocado. Y siguiente diapositiva, por favor. Para comenzar con Bustamante y Ribeiro, he revisado las actas del Consejo de Ministros que ha sido publicada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y lo que se puede observar es una reunión conjunta el 2 de agosto del 47 entre las comisiones de senadores independientes y apristas, en las que participan Pedro Dulanto, Ramiro Prialé como representante aprista y Héctor Boza, en la que no se resuelve el impasse debido a dos asuntos. Uno, el presupuesto general del 48 y el tema de la suspensión de las juntas municipales transitorias.
En una segunda reunión, el 18 de noviembre del 47, se dan 3 puntos: la inclusión en el arreglo de pactos negociados, elección inmediata de la mesa directiva de la Cámara de Senadores con representantes independientes y el funcionamiento acto seguido de las cámaras en la legislatura ordinaria. Después se puede presentar ya esta suerte de conciliación a través del presidente Bustamante y Rivero, cuando no va a llamar esta reunión a LAPRA. Solo se va a reunir con sectores políticos independientes, ¿no? Y ahí va a surgir un problema mucho mayor, que va a ser la discrepancia alrededor del seno entre contemplar o unas elecciones complementarias, como se había mencionado antes, o ir a un Congreso Constituyente mediante asamblea. La cuestión ya no hay vuelta atrás. El 5 de agosto, cuando hay una reunión con los senadores Boza, Dulanto y se añade el diputado Encinas sobre la situación política, y se proponen ir al receso definitivo y ponen oficialmente esta decisión en conocimiento del gobierno, y se publica en El Peruano y en los diferentes diarios oficialistas como El Comercio y La Prensa. Y para terminar, en esta parte de Bustamante es el decreto supremo del 25 de octubre, ya realizada la revolución del 3 de octubre o la infructuosa sublevación. Es cuando se declara a LAPRA fuera de la ley y se prohíbe las actividades en el territorio y se somete a sus líderes a la justicia nacional. Siguiente diapositiva. Y para entrar en el tema de LAPRA, básicamente los representantes, que son Ramiro Prialé como senador y Pedro Muñiz de la Cámara de Diputados, y en su primera instancia del diario La Tribuna del 15 de noviembre, ellos señalan que en el manifiesto en nombre de los senadores ausentistas, señalan que dicho pacto era integral y absoluto, y los 9 puntos que se debían haber acordados o se aprobaban o se rechazaban en absoluto, en referencia a los puntos 5º del presupuesto y 8º de las juntas municipales. Hay una editorial básicamente del diario El Callao que hace mayormente eco de las declaraciones de los miembros del Partido Aprista, y señalan un rechazo a la disolución de las juntas transitales municipales, una postergación de las elecciones complementarias y una falta de un mensaje constructivo y ordenador. Después hay editoriales como la de Andrés Tausen Escurra, que sin parlamento no hay democracia, la demagogia. Después en La Tribuna, el 1 de agosto, en la que señalan que no se puede hablar de una dictadura parlamentaria, bastaba con ver la aprobación o archivamiento de los proyectos apristas, como la del Congreso Económico Nacional, que se aprueba en la Cámara de Diputados, pero no así en senadores. Y la última editorial del diario La Tribuna, que se publica el 2 de octubre del 48, titulada El país está en peligro, en la que señala que están adentrándose con ademán hipócrita en terrenos de la dictadura. El Ejecutivo no se atreve a asumir la plenitud de su responsabilidad dictatorial y pretende anular el Congreso mediante una ilegal constituyente. La siguiente diapositiva. En ese tema son el tema del ausentismo, los senadores independientes, que están representados, como dije anteriormente, por Héctor Boza y Pedro Dulanto, ¿no? Donde señalan la adopción de medidas tendientes a obtener una labor parlamentaria, la función de senadores independientes, que sostienen que su único objetivo es evitar la demagogia, el desorden, el despilfarro, señalando todo eso al partido aprista en perjuicio de la nación. Y lo que sí es un tema importante es una carta que se publica en Diario La Prensa, una carta de Luis Eduardo Enríquez, primer secretario general del partido, es cosa que ha sido desmentido por Sánchez y por Villanueva, pero si uno revisa el propio diario La Tribuna del año 45-46, se señala a Luis Eduardo Enríquez como primer secretario general del APRA. Y en esta carta que le dirige a Ramiro Prialé, él señala que la del APRA es la estafa política más gigantesca del continente, indicando que solamente Aya de la Torre, su chofer, y el secretario de Política toman decisiones en sí. El secretario de Política en ese momento era Fernando León de Vivero. Y señalan que su objetivo es impedir que el Parlamento sea un instrumento de perturbación pública y de procurar su eficiencia. Y por último, el editorial del 4 de octubre del diario El Comercio, en el que señala que la revolución organizada por el APRA y que estalló el día de ayer era ya esperada, y señala 2 razones, ¿no? Su credo marxista y revolucionario de la secta y la urgencia de interrumpir el fallo inexorable de la justicia. Se refiere al asesinato del director de la prensa, Francisco Araña Garla. Esto es algo que no va de acuerdo con la realidad, porque basta revisar las anteriores editoriales y el fallo igual se dio. Y después, siguiente diapositiva, en cuanto a la revolución del 3 de octubre, la siguiente diapositiva, básicamente he tomado 3 versiones, una la de Luis Alberto Sánchez,
en la que sí hay una autocrítica. Él señala que faltó un congreso que definiera las discrepancias programáticas y de organización. Él señala en el segundo Congreso Nacional del Partido que hay un enfrentamiento por la Secretaría Política del mismo entre Seoane, que representaba el ala radical, y Fernando León de Vivero, que era la voluntad política y además contaba con el apoyo de Víctor Raúl Haya de la Torre, siendo elegido León de Vivero, y lo que produce el retiro de Magda Portal, Luis Eduardo Enríquez, idas y vueltas entre las conspiraciones y el espíritu revolucionario al interior del APRA, esto por las conversaciones que se mantenían con los generales, con los militares, Juan de Dios Cuadros y José del Carmen Marín. Villanueva, en su libro, en las conversaciones que tiene con Guillermo Sonda y posteriormente con Pablo Macera en Arrogante Montonero, él señala que los sectores radicales de la Primo buscaron adelantarse a un golpe de derecha vía un movimiento de sus defensistas con el apoyo de sectores castaneses afines, ¿no? Operación cuya derrota se habría originado en la desautorización por la alta dirigencia del Partido Aprista. Villanueva señala que había dos planes, el plan A de Juan de Dios Cuadros y el B de José del Carmen Marín. Pedro Muñiz, según cuenta Villanueva, se olvidó desactivar el de Víctor Villanueva, militares y civiles militantes que no eran dirigentes. Y se sucede la rebelión. El general Mostos se había encargado de tomar el arsenal naval del Callao, y Águila Pardo y Ontaneda Meyer de la escuadra. Y según conversación que él tuvo con el propio Haya de la Torre, según Haya, la revolución iba a estar pactada para el 8 de octubre y iba a estar encargada de José del Carmen Marín. Y Ramiro Prialé, este es un discurso que da en el tercer Congreso Nacional en el año 57, en el que él señala que las órdenes nunca fueron expedidas porque el jefe del partido, quien era el llamado a darlas, en todo caso no se dieron ni por la dirección del partido, y que no sabía absolutamente nada de aquel movimiento. Pero se va a contradecir en una entrevista que da la revista Debate en el año 85, que se publica en La Densidad de las Horas, en las que Ramiro Prialé señala que estaban preparados no para un golpe, sino para, en defensa del gobierno, evitar un contragolpe, para defender a Bustamante de uno proveniente de la derecha reaccionaria. Y uno que no lo añadí, pero es el del mayor Víctor Villanueva, es que las contraórdenes que se le dieron a Luis Felipe Las Casas y a Julio Garrido Malaver, órdenes por parte del secretario de organización, y también la pasividad de los dirigentes apristas. Según señala Víctor Villanueva, el tercer Congreso Nacional no investigó nada de lo sucedido en el 3 de octubre, y bueno, en realidad sí tiene parte de razón, porque si uno revisa el informe de Ramiro Prialé, no menciona nada sobre la revolución del 3 de octubre, el discurso inaugural de Haya de la Torre no menciona nada sobre el 3, Manuel Seoane, que está recogido en el Páginas Escogidas que saca Eugenio Chan Rodríguez sobre la versión de Manuel Seoane, tampoco se toca el tema, y hay una serie para no tocar el tema en lo posterior, a pesar de que Luis Alberto Sánchez y Ramiro Prialé van a señalar que se va a realizar una contestación para desmentir los escritos del mayor Víctor Villanueva que se van a publicar en el año 54 en Chile por la editorial Mosca Azul, la sublevación del 48. Y para ir terminando, para señalar las consecuencias, siguiente diapositiva por favor, se puede observar que hay disidencias, renuncias y desencuentros al interior del APRA. Tanto Villanueva como Tausen señalan que mostraron que había un enfrentamiento al interior del APRA que brillaba por la ausencia de su llamado discurso de gran unidad y fraternidad y disciplina. Otro punto es la radicalización de la posición de las Fuerzas Armadas con relación al APRA. Esto se va a trasladar todavía hasta el año 62, con el famoso discurso del veto de Haya de la Torre para que no fuera fungido presidente de la República. Se le va a persecución a los líderes del APRA y el posterior asilo a Haya de la Torre en enero del 49. Y el hostigamiento y la polarización emprendida desde las diferentes trincheras. Me estoy refiriendo al caso del Comercio y la Tribuna. Desde la Tribuna, por denominar a la organización de senadores independientes bajo el liderazgo de Pedro Beltrán en la prensa como la Alianza Nazi o NAL, y por parte de la Tribuna, por parte del Comercio, de denominar como subversivos, como sectas, como marxistas a los integrantes y militantes del partido. Y otro punto es, en realidad no fue tan importante el papel de las juntas municipales transitorias ni del presupuesto del año 48, porque las juntas se aprobaron por la ley de municipalidades en el año 46 y se impidió su realización
en los años 47 y 48, y al final, mediante decreto supremo, se suprimió y se intercambió por la famosa Junta de Notables. Y el presupuesto del año 48 fue el mismo del año 46 del 47 que se prorrogó. En realidad, no eran tan importantes las dos medidas, sino que más bien era un asunto de personalismos entre los militantes apristas y los no apristas, ¿no? Muchas gracias. ¿Podría poner la exposición, por favor? Sí. Antes que nada, agradecer a los organizadores de este coloquio y a cada uno de los participantes y expositores que me han antecedido por este importante tema que vamos a tratar. Bueno, a mí me ha correspondido, como me han anunciado, sobre la insurrección de la Armada Callao 3 de octubre de 1948. Un hecho poco conocido durante el siglo XX, pues si nosotros nos remontamos a la historia político-militar, en la primera mitad del siglo XX, por lo general vamos a recordar más la revolución de Trujillo, ¿no? O el alzamiento del pueblo de Trujillo en el año 32. Siguiente, por favor. Un sumario, lo que contiene la siguiente exposición. Siguiente, por favor. Debemos tener en cuenta lo siguiente, por ejemplo, ¿no? ¿Qué factores provocan esta insurrección por un sector de la Armada, ¿no? Teniéndose en cuenta que se da durante un gobierno elegido democráticamente encabezado por Bustamante y Rivero? Debemos tener en cuenta que este movimiento insurreccional se presenta como un acto institucional, sin embargo tenía un respaldo político. Se sostiene la necesidad institucional o parte de o sea que los organizadores de este movimiento requieren del apoyo militar, en este caso naval, para lograr sus propósitos políticos. Sin embargo, logra fracasar. Siguiente diapositiva, por favor. Debemos tener en coyuntura, solamente voy a hacer unas menciones. En el año 45, Bustamante es elegido por el Frente Democrático Nacional y uno de sus colaboradores es el Partido Aprista, o llamado Partido del Pueblo, porque con este término logra ser inscrito o logra participar en esa coyuntura. Sin embargo, poco tiempo después de iniciarse el gobierno, empiezan las pugnas, las tensiones entre el gobierno y dicho partido político, ¿no? Hay una característica principal que se va a dar en el gobierno de Bustamante, es que hay una serie de presiones tanto del partido de Ayala Torre, por un lado, los grupos de poder y también en algún momento el sector militar. Pero Bustamante trató de resistir hasta que en el año 48 no pudo más. Y lo vamos a ver en la exposición. Siguiente, por favor. Se tiene la idea de que los sectores militares son apolíticos, sí, pero en esta época, la primera mitad del siglo XX, no es así, pues en el caso peruano, el APRA logró traspasar los muros de las dependencias militares, ¿no? Y es por eso que se ve reflejado, por ejemplo, en el año 32, en mayo, con este alzamiento breve de marineros que termina con un fusilamiento, y posteriormente en el año 48 con lo que sucedió nuevamente en el Callao, pero con una organización más amplia, ¿no? Y mejor organizada, valga la redundancia, ¿no? ¿Y por qué ocurre este hecho? Era un hecho individual, subgéneres y en la región, no, porque ya había visto situaciones similares en el año 32 también en Chile, en donde un sector de la Armada se alza con apoyo del Partido Comunista, ¿no? Siguiente, por favor. Debemos tener también tener en cuenta el hecho internacional. Como ya he mencionado, el caso chileno o el antecedente peruano del año 32 con los marineros, como se puede apreciar en la diapositiva, y también un hecho similar en abril de 1948 en Bogotá, conocido como el Bogotazo, en donde provoca la muerte del entonces, y recuerdo a cómo lo han señalado algunos investigadores, a José Eliezer Gaitán como una suerte de haya en versión colombiana. ¿Y por qué hago mención a este hecho? Porque ya antes o durante el gobierno de Bustamante, las presiones contra el mandatario, sobre todo que veían con malos ojos al partido aprista, señalaban de que debía proscribir a dicho partido por una serie de situaciones que se presentaban, ¿no? Marchas, huelgas, lo que mencionaron mis antecedentes, por ejemplo, antecesores, sobre este asesinato de Graña Bernal, que era dueño de la prensa y de un laboratorio farmacéutico. Pero Bustamante se resistía, inclusive, ¿por qué? Influenció mucho el Bogotazo, porque temía de que si hacía esto o proscribía al partido político, o sea, al APRA, podía degenerar en una situación similar al Bogotazo.
Siguiente, por favor. A pesar de la organización, ¿no?, propia de los sectores de choque del partido aprista, fue muy bien organizado, se debe reconocer. Sin embargo, una serie de situaciones llevaron a que este hecho fracasara, ¿no? Incluso se puede ver en las imágenes y en la prensa en su momento. Siguiente, por favor. Este mapa nos puede graficar qué es lo que ocurre. Estamos hablando de la madrugada estamos hablando del sábado para el domingo, del sábado 2, domingo 3 de octubre de 1948, un sector de marinos, principalmente de suboficiales, personal de tropa y uno que otro oficial, se hace del control de los buques surtos en el Callao y toma las dependencias navales. Estamos hablando de lo que ahora conocemos como la base naval, la escuela naval, las instalaciones navales dentro de la isla San Lorenzo, y también cuentan con el apoyo de un sector de la aviación que por entonces estaba acantonado en lo que ahora conocemos como la fortaleza de Real Felipe. En las primeras horas del alzamiento, que se inicia aproximadamente a las 2 de la mañana, tuvieron éxito. Los rebeldes o los alzados se hicieron de las instalaciones, y pronto las informaciones llegan al presidente y los mandos militares que se mantenían leales, y es por eso que pasado las horas, ya estamos hablando de 6, 7 de la mañana, las fuerzas leales al gobierno se movilizaron de Lima con la intención de bloquear todo acceso de los rebeldes que intentaran dirigirse hacia Palacio del Gobierno, como realmente se había organizado, es decir, tomar todas las instalaciones navales del Callao y dirigirse junto con el apoyo de la población, eso era parte del plan, y tomar Palacio de Gobierno. Sin embargo, los alzados no lograron ese propósito, pues se quedaron rodeados dentro del Callao, y en las siguientes horas se presentarán una serie de enfrentamientos entre las tropas insurreccionales y las tropas leales. Básicamente este sector de la Marina contra la aviación, el ejército y la policía, que develaron el movimiento. Primero empiezan con lo que ahora conocemos como la base naval, hay un fuerte enfrentamiento entre esas fuerzas, luego prosiguen en el Real Felipe, inclusive vamos a ver más adelante algunas imágenes, en donde también la lucha entre ambos fue bastante intensa, ¿no? Después se prosigue, las fuerzas leales avanzan hacia la escuela naval, donde finalmente logran tomarlo. Pero me dirán, Jaime, pero ¿cómo lograron tomar estas dependencias militares relativamente con tanta facilidad? Si se dan cuenta, es un fin de semana, y sabemos bien que los fines de semana el personal militar a veces sale, lo que le conocemos como los días de Franco, y los insurrectos buscaron de que ese día estar presentes en los lugares. Es por eso esto facilitó las capturas de las instalaciones y de los buques. Tanto así que 2, 3 buques insurrectos parten con dirección hacia Chorrillos con la intención de bombardear lo que ahora conocemos como la Escuela de Guerra y el CAEN frente a la bajada de Agua Dulce, si es que esta instalación militar no se plegaba al movimiento insurreccional, como se puede ver en el dibujo. Sin embargo, conforme pasaban las horas, se empiezan a presentar una serie de situaciones, inclusive dentro de los insurrectos, a generar ciertas tensiones, pues no veían los resultados que ellos esperaban, ¿no? Ahí encontramos los nombres de José Mosto, Águila Pardo, un tal Dávila, que son personal naval que dirigían este movimiento. Tanto así que inclusive la propia Marina empezó a lanzar mensajes que buscaron confundir a los insurrectos. Y posteriormente, ya estamos hablando del 4 de octubre, al amanecer, uno de los líderes, como es Águila Pardo, se enfrenta con otro oficial del mar o suboficial por la situación que se presentaba y por los resultados que no habían logrado. Se presenta una discusión, lo que provoca finalmente la muerte de este oficial, que era un alto oficial de la Armada, ¿no?, dentro de los sublevados. Siguiente, por favor. Consecuencias militares, ¿no? Este hecho provoca la indignación del sector de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pues veían como una amenaza a que se quebrantara la subordinación y la jerarquía. Si tenemos en cuenta, eso es lo que prima dentro de las instalaciones militares, ¿no?, la subordinación y la jerarquía, ¿no? Y teniéndose en cuenta que muchos de los buques que fueron tomados fueron dirigidos no por oficiales, sino por los suboficiales, ¿no?
También en el alto mando naval provocó que el comandante general, el jefe de Estado Mayor y el director de la Escuela Naval pidieran su pase a retiro. De repente hemos escuchado al historiador y sacerdote Armando Nieto. Bueno, su papá había sido oficial de la Marina y se vio comprometido en este hecho, no como parte de los alzados, sino como que se vio sorprendido por los alzados, ¿no? Por esta situación, ¿no? Justo conversamos antes que fallezca sobre este hecho, ¿no? Fortaleció el grupo liderado por Odría, pues hay que tener en cuenta que como parte de esas pugnas entre el sector de poder, el APRA y sectores militares, durante estos 3 años de gobierno de Bustamante hay una suerte de carrera. ¿Quién sacaba del poder a Bustamante? O los grupos de poder o el partido aprista. El partido aprista dio este golpe o promovió este movimiento insurreccional muy bien organizado, pero fracasó, y esto fortaleció al otro grupo que también estaba en esta carrera, liderado por Bustamante, y eso lo vemos a finales de ese mismo mes con el golpe que da en Arequipa, ¿no? Y también lo que ya mencioné, la muerte de este comandante de la Armada, Águila Pardo, ¿no? Producto de otro de los alzados, ¿no? Siguiente, por favor. En el ámbito político, ¿no? Como ya mencionó uno de mis antecesores, el día 4, producto de las circunstancias que se había presentado el 3 de octubre y parte del 4, Bustamante finalmente proscribe al APRA como partido y prohíbe todo tipo de participación, y ahí se iniciarán nuevamente este periodo de persecuciones contra los líderes políticos, ¿no? En el caso de la policía intervienen todos los locales del Partido del Pueblo, ¿no? Incluyendo la casa que tenía allá camino a Chosica y toma o captura toda la documentación que le pueda servir para las investigaciones. Finalmente ella se ve obligado a pedir asilo político en enero del año 49, gracias, siguiente por favor, en la embajada colombiana, ¿no? En imágenes podemos ver el impacto que tuvo este evento, ¿no? Como es, por ejemplo, ven esos cadáveres regados alrededor de los muros de la fortaleza Real Felipe. Eso refleja la forma o los choques que tuvieron. Más de 200, casi 300 personas perdieron la vida, de ellos 80 entre marinos, personal militar, propiamente ejército y policía, y el resto de civiles. Y dentro de esos civiles, lógicamente, las fuerzas o estos militantes apristas, o defensistas, como son llamados, que participaron del evento, y también nos faltó los curiosos dentro de la población que por querer ver lo que sucedía, fueron víctimas de alguna bala perdida, como conocemos. Lo que mencionaba o lo que se propalaba en la prensa, siguiente por favor. Y también, bueno, el que habla tuvo acceso a información dentro de los archivos militares, y es por eso que se muestra algunas de las fichas de los que fueron comprometidos. De los casi 5.000 miembros que componían a final del año 48 de la Armada, entre 800 y 900 se vieron envueltos en un proceso judicial que se prolongó hasta inicios de la década del 50. Siguiente, por favor. Dentro de las incautaciones a documentos dentro de las locales partidarios y de la propia casa de ella se encuentran pues imágenes. Inclusive se le abrió un proceso a Ayala Torre a pesar de no estar presente en los juicios. Siguiente, por favor. Quien habla, después de una recopilación y que fue tema de tesis, fue publicado este libro donde se dan mayores detalles al respecto. Siguiente, por favor. Y bueno, quedo a vuestras preguntas, teniendo en cuenta que es un hecho bastante interesante, pero poco conocido dentro de la primera mitad del siglo XX. Muchas gracias.